A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa con nosotros en la programación de Mega Noticias. Un tema interesante que se junta con la coyuntura actual. Vamos a hablar de las casetas punto de conflicto. Y es que a lo largo de todas las autopistas y carreteras del país, las que son de cuota, se transportan, miles y miles de mercancías, personas, pero últimamente se ha detectado fallas en las casetas. Lo que antes era un cruce, digamos, de unos cuantos minutos, ahora puede ser mucho más. Hay falta de tecnología. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay ocasiones en las que, se le atribuyen a de que hay muchos autos, hay muchos vacacionistas, en fin, pretextos sobran. Pero la verdad es de que se están volviendo un dolor de cabeza. Y luego, ¿qué es lo que hacen los manifestantes? Los de la CENTE, los transportistas, los productores agropecuarios, toman las casetas y permiten el libre tránsito. ¿Esto qué provoca? ¿Cuál es el riesgo de circular en estas autopistas sin su boleto de pago? Que esto les puede representar seguros o responsabilidades a los concesionarios o a quien esté operando esa caseta. Está interesante el tema. Así que las casetas, punto de conflicto, es el tema a debate. Lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Manuel, ¿qué tanto están siendo rebasadas ya estas casetas de cobro en las autopistas, en las carreteras de cuota de nuestro país, en una situación en la que estamos requiriendo mayor dinamismo, sobre todo porque viene una revisión del Tratado de Libre Comercio, hay este tipo de manifestaciones? ¿Cómo se encuentra esa operación? ¿Ya está rebasada? ¿Se durmieron en sus laureles? Adelante. Sí, definitivamente. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, Alberto. Yo creo que es fácil de comprender que el crecimiento que se está haciendo en la cuestión comercial, en la cuestión industrial, va muy por delante de la infraestructura que el gobierno está planteando, está haciendo, aún y cuando mucho del crecimiento que hemos tenido en los últimos años en infraestructura carretera ha sido por concesión. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cada día somos más vehículos, gracias a Dios cada día hay más transporte, hay más que transportar. Y finalmente vemos que la infraestructura de movilidad que tenemos en el país pues no crece de la misma manera como crece la industria, como crece el comercio, como crece incluso la población. Lógicamente, pues todos estos usuarios rebasamos las capacidades instaladas por las autopistas de peaje, que es donde existen las mentadas casetas de cobro. Entonces, vamos adelante, el gobierno no nos alcanza, es más fácil crecer económicamente que en infraestructura de movilidad. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que ya llegamos a las casetas a hacer nuestro pago, aun y cuando en el transporte un gran porcentaje de los transportistas traemos comunicación, traemos tag de comunicación para evitar los cruces. Aún así, pues la modernidad que existe en esta comunicación entre el tag y la caseta para evitar, Sí, para cobrar el flete, pues todavía no alcanza las necesidades de las velocidades donde debíamos de cruzar para que se diera de una manera más rápida. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos esto. Por otro lado, bueno, cuando hay una manifestación, cuando alguien está inconforme, cuando quiere llamar la atención, pues entonces se para en las casetas, ¿verdad? Y permite el paso libre, tratando de perjudicar y generar, lógicamente, pues una molestia al concesionario de esa caseta para que pues vaya con el gobierno y le pida que arregle lo que están pidiendo. Antes de que entremos a ese asunto de los conflictos que hay y esta manera de protestar tomando casetas y que pasen los vehículos dejando una simple cuota para los manifestantes, en algunas ocasiones así le hace la CENTE. Así es. Manuel, esto del tag famoso, ¿qué es el tag? Y luego, ¿por qué es tan complicado? Le carga uno, se tardan media hora o una hora,
en la recarga y entonces se tiene uno que esperar cuando lo que quiere uno es agilidad. ¿Se está quedando atrás esa tecnología? Definitivamente es muy lento, es muy fácil que la comunicación entre el TAC es una calcamonía que ponemos en el parabrisas del tractocamión, del Ajá. vehículo, para que automáticamente con la comunicación que existe con las antenas que tienen las casetas, pues debería de ser mucho más rápido. Pero sí, la tecnología está muy atrasada en lo que puede ser ahorita. Por ejemplo, vemos estas operaciones en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y Sí. metros, 100, 200 metros antes ya están leyendo el TAC. Entonces los vehículos pueden pasar a 30, 40, 50, 60 kilómetros por hora sin que haya una falla. Nosotros acá en México pues estamos pasando a 5, 10 kilómetros y luego de repente pues como no se conectó, pues entonces no abre la pluma que nos dé el acceso para entrar a la autopista y ahí es donde nos vamos perdiendo el tiempo que a lo mejor son 5, 10 minutos, 10 segundos por cada uno de los vehículos, pues llega Sí, a ser 15, 20, 30 minutos. sí, aquí porque la situación está, muchos automovilistas, y esto es muy frecuente, creen traer lo suficiente de carga, llegan y no, pues no pasaron, que porque requiere tanto dinero. Hay desinformación, cómo checar, y como tú dices, pues desde antes de cruzar la caseta, ahí debería haber una evaluación, tecnología que te diga tú no traes crédito suficiente, porque piden el mínimo, o sea, no es de que no traiga carga, sino que te piden, no, ¿sabes qué? El mínimo es 250 pesos y tú traes 240 pesos. Llega el automóvil y entonces échese para No. atrás, porque no hay nadie. Hijo, eso es una cuestión muy frecuente, Manuel. ¿Qué hacer con eso? Sí, definitivamente es una cuestión cultural. Por ejemplo, nosotros en transporte de carga, nosotros tenemos un fondo que cubra los movimientos que tenemos en 15 Sí. días o en un mes, o algunos aceptan una tarjeta de crédito para que no tengamos ese problema. Definitivamente el automovilista que no usa tanto las casetas como el transportista, pues sí tiene que revisar, ¿verdad? Que tenga el fondo Sí, suficiente, porque si no, pues entonces está peor, porque aparte de que no puede pasar él, pues ahí se hace un cuello de botella donde afecta a los que vienen detrás de él. sí, exactamente. Entonces, sí, verdaderamente es una situación complicada. Hay que corregirlo, que haya un predetector, ¿no? Como dices, Así es. 500 metros antes. Si ya están los letreros que dicen 500 metros la caseta, pues bueno, a los 400 metros un predetector, tú no vas a pasar porque requieres el mínimo. Bueno, entonces ya se van a donde puedan cobrarles. ¿Qué pasa con estas manifestaciones? ¿Por qué se pone esta dinámica de que cada que hay una protesta, en lugar de bloquear, toman la caseta y liberan el tránsito? ¿Qué buscan los manifestantes? ¿Qué saben ustedes de este tipo de maniobras y cuál es el riesgo de cruzar sin tener tu boleto de pago? Bueno, definitivamente cuando un grupo de gentes o un sector, una agrupación se siente que no será atendida por el gobierno, ¿va? Tenemos N cantidad de pretextos por los cuales nos toman las carreteras, los puentes, las aduanas. Lo que busca el manifestante es afectar precisamente a un sector de la economía que pueda decirle al gobierno, oye, pues me están afectando porque tú tienes problemas con este sector. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues primero que nada afectan al concesionario. El concesionario tiene que pasar una parte de ese monto que maneja al gobierno y lógicamente pues inmediatamente hay una reacción por parte de los concesionarios viéndose afectados y uno está muy contento porque pasa uno y no pagó la caseta en ese momento, ¿va? Me salvé de pagar la caseta. Pero ¿qué sucede cuando yo no llevo mi ticket? Yo no puedo demostrar que pagué la caseta. Pues, por ejemplo, no tengo el acompañamiento de un seguro de responsabilidad civil que tienen las casetas, que deben de tenerlas para en caso de un accidente, Sí, en caso de un robo, en caso de una situación como esas. Entonces, sí es importante evaluar si yo quiero pasar sin que me den el comprobante. O sí. sea, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ciertamente estoy pagando un derecho de un uso de una autopista, de una carretera mejor que las otras que están
a responsabilidad del gobierno, pues, que están en peores condiciones, pero también debo de tener, yo estoy casi seguro que todas las autopistas tienen por obligación tener un seguro de responsabilidad civil para los usuarios de sus casetas, que si no pagué la caseta, pues no tengo ese beneficio. Por ejemplo, uno de tantos, ¿verdad? Sí, exactamente, porque ahí está la situación. O sea, ¿cuánto le pueden perder el concesionario por 2 o 3 horas que estén dejando pasar libre? Pero ¿cuánto riesgo tiene ese automovilista? Pero no puede hacer nada, porque llegas y está tomada, pásele, pásele, y ahí si quiere cooperar, pásele. Y entonces, ¿qué hace uno? Porque ocurre un incidente, como dices, Manuel, y ¿quién se hace responsable? O sea, aquí ¿quién es el que pierde más? Sería la pregunta. Por eso el transporte de carga, yo creo que un gran porcentaje, a lo mejor el 85% de los transportistas de carga, traemos los tags para que aun y cuando esté tomada la autopista, nosotros de todos modos tenemos la protección, tenemos el cobro, ¿verdad? ¿Por qué no me dan un papelito? Porque no me paro y les pago en efectivo, sino que se hace una transacción de comunicación en los sistemas de las casetas. Y bueno, de todos modos, aunque el manifestante no quiera que yo pague, pues eso se hace por un lado, y por otro lado, pues llevo la protección que ofrecen las autopistas. Exactamente. Aquí el otro cuestionamiento es ¿qué tan seguras son las autopistas? ¿Y quién se hace responsable, Manuel? Sobre todo ustedes en la Canacar. Son víctimas no frecuentes, habituales ya de los criminales que les roban el cargamento, secuestran al chofer en estas autopistas. ¿Cómo es la operación cuando a un trailero lo detienen, a un transportista? ¿Se reporta a la caseta actúa? ¿Cuál es el protocolo que a seguir en este tipo de siniestros? Bueno, la verdad es que es muy difícil que si la autoridad, que es la que tiene la facultad, los elementos, las armas, el personal, no puede contener a los delincuentes, difícilmente el concesionario de una autopista pues va a tomar ese lugar. Claro. Entendemos que ellos están responsabilizados en tener una póliza de seguridad que en caso de un accidente, en caso de algunas cuestiones, pero no tiene la facultad. Tendría que tener un ejército cubriendo toda la autopista para que no nos pudieran asaltar, porque nos asaltan dentro y fuera de las autopistas de cualquier manera. O sea, el hecho de estar en una autopista no nos da la seguridad que no nos vayan a asaltar. Entonces, yo creo que eso pues, no le corresponde o no le debe corresponder a los concesionarios de las autopistas y por cuestión lógica, ¿verdad? Sí. Yo creo que si tuviéramos una autopista llena de autoridades, pues nos costaría mucho dinero. Pero digamos, en la caseta frecuentemente hay un módulo de la Guardia Nacional, que es la que ahora se encarga de la protección de las carreteras, o no la hay. Entonces, el transportista queda totalmente desamparado, Manuel. Y igual que en las carreteras que no son de peaje, ¿verdad? Sí. Porque finalmente, de cuota, finalmente, pues ellos están ahí, yo creo que más tratando de salvaguardar los dineros que están ahí en el cobro, que pues hay autopistas que se recorren varios kilómetros con el pago de esa autopista, y de alguna manera nos ofrece a los usuarios de las carreteras un lugar seguro donde parar, donde a lo mejor descansar, el hecho de que esté ahí elementos de la Guardia Nacional o del Ejército. Ya vimos los retrasos, el famoso tag que luego no funciona, los asaltos, los precios, Manuel. O sea, sorprende que nuestro vecino comercial, socio, los Estados Unidos, tiene, ¿qué será? Un 90% de carreteras y autopistas, freeways, sin cuota, sin peaje. Y aquí es todo lo contrario, aquí se cobran todas, ¿no? Al concesionario, es que hizo la construcción y tiene que recuperar el precio. ¿Cómo está con relación, ya no digamos a Estados Unidos, que allá no cobran en su mayoría de sus autopistas,
¿cómo está comparado con países de Latinoamérica el costo del transporte a través de la red de autopistas en nuestro país? Tenemos que verlo de diferentes expectativas. Mire, yo lo voy a platicar. Yo soy vicepresidente de la zona norte. Yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá. En el estado de Chihuahua, entre Chihuahua y Ciudad Juárez hay 375 kilómetros, de los cuales 250 kilómetros no están concesionados y los atiende, o sea, es la facultad de atenderlos, es la federal, ¿verdad? La federación. Entonces, nosotros hemos llegado a plantearle a la Secretaría de Infraestructura y Comercio, Comunicaciones y Transportes, al mismo gobierno del estado, que concesionen esas áreas que no están concesionadas, porque luego nos sale más caro con tantos hoyos, con tantos problemas que tenemos, nos sale más caro en tiempo, en refacciones, en accidentes, Sí. que estar pagando un peaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que nuestro gobierno no tiene el dinero suficiente como para tener una infraestructura como la tienen, y desgraciadamente pues estamos enseguida de la potencia número 1 mundial, ¿verdad? Si nos comparamos con ellos, pues nos vemos muy chiquitos. Sí. Pero sí, muchas veces es preferible que haya pagar una cuota que estar pagando mantenimientos, tiempos, accidentes, y que incluso pues pueden ser fatales. Pero Entonces, realmente el presupuesto tan grande de nuestro país no tiene para establecer una red de carreteras que pueda ser funcional y efectiva para el transporte de los pasajeros. O sea, gastaron $500 billion, Manuel, 540,000 millones de pesos en el Tren Maya. 20,000 millones de dólares, más o menos unos 400,000 millones de pesos en la refinería Dos Bocas. 150,000 pesos en un aeropuerto por la cancelación de otro, que también se deben otros 150,000 pesos. O sea, con esos derroches, pues pareciera que dinero sí tenemos, Manuel, ¿no? Yo pienso que siguen por esas concesionando decisiones por cuántos años y recuperan una fortuna. Pero la realidad, Alberto, la realidad es que por esas decisiones que ha tomado el gobierno, tenemos 6 años fácil que no se le da mantenimiento a las carreteras en el país. Esa es una realidad. Y hay una realidad donde se está gastando el dinero de una manera que a lo mejor, si a mí me preguntaran, que no me preguntaron, ¿dónde lo invertía? Pues yo lo invertiría en cualquier otra parte más que lo que hizo el gobierno. Pero bueno, ellos son más sabios que nosotros. Pero la realidad que vivimos es que tenemos áreas, tenemos kilómetros de carreteras que están en unas desastrosas condiciones, y a nosotros, de una forma práctica, yo creo que nos conviene más que se concesionen y pagar un peaje y tener una carretera en condiciones que no nos esté costando lo que nos está costando ahorita. Sí, exactamente. Entonces, y es que luego salen los negocios, ¿no?, de exfuncionarios muy cercanos al presidente que tienen concesiones de autopistas en Sonora, en diferentes lugares, y ese es el tema de nunca acabar. ¿Cómo vamos a estar respondiendo ante ¿qué va a ser?, exigencia del gobierno de los Estados Unidos con la revisión del Tratado de Libre Comercio para que el transporte de carga, sobre todo lo que representa el Canacar, sea viable para las necesidades financieras, económicas, de negocio que tienen nuestros socios comerciales? 40 segundos, Manuel. Definitivamente yo creo que es muy importante que veamos qué es lo que vamos a tratar el año que entra en el TEMEC, pero yo considero en lo personal que es más importante que México se ponga y que haga una infraestructura mucho más eficiente para que podamos ser competitivos, porque no nada más son las carreteras, Alberto. Sí. Estamos hablando que nuestras dependencias pues están sin dinero suficiente como para que tengamos todas lo que necesitamos para ser eficientes. Nada halagüeño esa negociación que habrá con nuestros socios comerciales el próximo año. Manuel Sotelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a toda la gente que estuvo también con nosotros. Puede ver estas entrevistas en nuestras redes sociales. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.
Mega Noticias informa con Jorge Espejel.